por ejemplo, conectado con industria de cómic de la India, de Canadá o de otros lados, ¿no? Y que esto ya no es una limitante como podía ser antes. Así que, nada, ahí tienes tú la palabra para un poco poder compartir esta experiencia con todos los que están presentes. Bueno, primero que nada, muchas gracias a la Incubadora Cultural, a la Casa de la Cultura de Cuenca. Las ideas no duermen. La presentación de hoy día está dentro del marco de un proyecto que busca generar nuevos impulsos económicos y culturales en Cuenca, ¿no? Un proyecto que busca encauzar, guiar y acompañar a los emprendedores en estas innovaciones. Yo creo que te refieres muy bien al cómics, o sea, el cómics no es llamado el noveno arte, ¿no? Entonces yo te diría que hay una noción que el cómics es previo al lenguaje, ¿ya? Entendiéndolo como narración visual, entendiendo que la narración simbólica, la narración iconográfica es previa a estos desarrollos, o sea, forma parte del sistema operativo, por así decir, del cerebro. Hay símbolos que son naturales, que son originales, y hay muchos que son culturales, que son donde más viene a como amarrarse el cómics. Ayer revisábamos, ¿no?, este tema de ir una y otra vez a revisitar las mitologías antiguas, ¿no?, como lo hizo en Estados Unidos con la mitología griega, como lo hicieron los japoneses con la mitología oriental, ¿no? Ahí empieza ya a tener una carga cultural. Pero yo diría que mi visión es esa, o sea, de que tiene un antecedente previo a la literatura, previo al arte quizás incluso. O sea, cuando el símbolo son palos nomás, no hay perspectiva, no hay ni un desarrollo. Entonces, en ese sentido, es una forma de expresión muy natural, que todos entienden, que entienden los niños antes de saber leer, pueden entender un cómic, ¿no? O pueden captar las intenciones, las cargas de un personaje. Entonces, como tú bien dices, de esa forma es un poco constituyente de todo el relato. O sea, una narración gráfica en un cómics es un storyboard es una animación es una película. Y además ayer revisamos que desde una perspectiva industrial es así, digamos, que un cómics exitoso es casi inevitable que se transforme en dibujo animado y eventualmente en una serie que llega a Netflix, que genere productos, etc. Entonces, la idea hoy día es un poco mostrarles cómo ese proceso creativo, ya en una escala un poco más pequeña. Ayer revisamos harto como el tema más industrial, pero son súper interesantes casos como el de Sergio Ríos, que nos acompaña hoy desde México. Hola Saludos a Sergio, Sergio. ¿qué tal? ¿Cómo estás? O mi caso, como bien tú dices, que trabajamos, Sergio está ahí en la frontera con Estados Unidos, en Monterrey, si mal no recuerdo. Y yo estoy acá en Cuenca. De hecho, tomé una opción de vida rural ya hace varios años, lo, lo, lo que no denominan una vida nómada, ¿no? Precisamente por las posibilidades que dan los medios digitales. Si puedes hacer teletrabajo, puedes escoger dónde vivir, ¿no? Donde haya buen aire, buena comida, gente simpática, hermosos paisajes, viva Ecuador. Entonces, un poco vamos a ver ese tema hoy día, ¿ya? Y las mecánicas de trabajo a distancia también. Hay temas súper interesantes. Una barrera era la distancia, ¿no? Otra barrera era el inglés. Entonces, a propósito de la inteligencia artificial, el traductor ayuda muchísimo. O sea, obviamente no puedes zafar todo, pero te ayuda mucho en el trabajo. Si ya agarras un guión y lo pasas por el traductor, ya tienes una versión bastante aproximada que después puedes ir corrigiendo, qué sé yo. Muchas veces, obviamente, la contraparte te va a pedir reuniones presenciales, similares a la que estamos teniendo ahora, entonces algún inglés muchas veces hay que tener. Yo sé que hay resquemores con el tema del inglés, se ve como una cosa media colonialista, como que uno está... Pero, por ejemplo, yo trabajo con los hindúes y nos entendemos en inglés. O sea, el punto de conexión es el inglés. Muchas veces me ha tocado hablar con coreano y los dos con el traductor entre medio, comunicándonos, y se puede, digamos, funciona bastante bien, ¿ya? Hay ciertas rutinas de los clientes que son importantes de ir incorporándolas, ¿ya? Por ejemplo, es súper común que se haga un contrato, incluso por una comisión entre dos personas naturales.
¿ya? Entonces es importante familiarizarse con eso, entender si lo que estamos haciendo vamos a conservar los derechos de esa obra en parte, completamente, o estamos dando un servicio para otra persona que se va a quedar con toda la propiedad intelectual del producto, ¿ya? Ahí hay un proceso previo de tranza que es importante. O sea, si el dinero no es mucho, pero te dan los derechos para español, por ejemplo, o para tu país, y puedes hacer lo que hace Sergio, imprimir una cantidad de offset, books, y ir a venderlos directamente, tienes un ingreso extra. Parece que marchó Mauricio, algo pasó con el internet. Sergio, creo que de mientras que se conecta Mauricio, vamos a aprovechar contigo para hablar de este tema, derechos, pero derechos de propiedad. ¿Cómo es tu enfoque? ¿Cómo gestionan este componente que es tan importante en el tema de las economías culturales y creativas? Sí, muchas gracias, Joaquín. Un gusto saludarte. Mira, realmente es algo bien importante. O sea, en cuanto a lo que es ¿te estás refiriendo a la parte de lo que es tipo licencia o te estás refiriendo a lo que es la parte de derechos de autor? Ambas. ¿Cómo gestionas? Porque, Ok. claro, es decir, hay una cuestión que son tus derechos, obviamente, eso es decir, el reconocimiento es irrenunciable, pero luego ya está la parte que lo transforma en economía, ¿no? Es decir, o sea, donde tú licencias unos derechos de uso, de explotación comercial. Bueno, ahorita en el caso de lo que es la licencia, apenas estamos por arrancar con una licencia en España para lo que es la publicación de Rockabilly Monsters. Entonces sí estuve negociando y leyendo muy bien los contratos, la letra pequeña y todo, a fin de que solo el trato que se haga sea válido en aquel país. O sea y de entrada fue una de las condiciones que yo pedí, que yo impuse, que les comenté a esta editorial, le digo, mira, ¿sabes qué? Podemos hacer un deal, pero que solo sea válido en España, o sea, no me puede interferir en lo que yo haga en México, o si yo hago un deal en Estados Unidos, o si hago un deal en Francia, o si hago un deal en tal o cual lugar. Entonces, sí es muy importante porque sí ha habido casos, sí he escuchado de casos de conocidos de que, oye, se lo licenciaron, no sé, en Francia, pero y el mismo contrato no le permite sacarlo a él ni con otra editorial en otro país, ni por su cuenta en su país o acá en México, por decir el ejemplo. Entonces, digo, realmente, ya siendo bien sinceros, Joaquín, o sea, tampoco es como que mucho dinero lo que entra por una licencia. O sea, tú sabes que las editoriales, hay unas que te ofrecen 15% de las ventas, hay unas que te ofrecen 8% de las ventas. Entonces, imagínate, o sea, ya nada más es el reconocimiento de decir, oye, es que mi material se está vendiendo allá, pero no hay una pasta que lo sustente. O sea, tienes todavía el bolsillo vacío. Entonces, eso sí es importante, es lo que a mí siempre me gusta decir cuando doy alguna charla sobre esto y decir, es que lean la letra pequeña y que busquen la manera, o sea, que no tengan miedo de decir, porque luego también cae mucho ese de que, ay, no, es que pues no se vayan a enojar si les pregunto, ¿no? Como que esa pena, ¿cómo decirlo? Esa cosquilla, ¿verdad? No, pues no tengas miedo, a fin de cuentas, pues no Es un pasa nada enfoque. por preguntar. Sí, sí, o sea, Tú es tienes, algo tú que, tienes un porque la abogado. idea es hacer que esto no solo sea, como decía ahorita Mau, ok, está con ganas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú tienes un abogado? Es decir, para estas cosas, ¿utilizas un abogado, alguien que te asesora, que te apoya en la Sí, versión de las cosas? me asesoro, sí, me asesoro con un cuate que es de derechos de autor. Y este es el que me apoya con todo eso, le mando los contratos, y oye, que mira cómo ves esto. Y mira, como lo mencioné ayer, estudio yo leyes y todo eso, pero igual puede haber cosas que se me vaya, entonces se la paso y él me lo traduce por decir, me dice, mira, está así, 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 te están diciendo que si haces esto, no puedes hacer esto, si ellos hacen esto, entonces, ok, y se renegocia, pero sí es importante, sí, que tengan a alguien especialista, así como cuando tenemos un especialista en lettering, un corrector de estilo y ortografía, o sea, las cosas se deben hacer bien. También en este apartado de legal es muy importante tener a alguien que te pueda asesorar bien. Ujú.
Ok. Y digamos, en tu relación, porque claro, lo que íbamos, aquí como que Mauricio entró por la parte final, ¿no? Él iba a explicar más los procesos de producción. No sé cómo está con el tema técnico, Norma, si puedes conversar con él a ver si ha tenido alguna cuestión y alguna posibilidad de retomarle. Pero bueno, de mientras avanzamos, digamos, para ti esta parte, claro, es muy distinto cuando tú trabajas en servicios, ¿no? O sea, es decir, tú te contrata a alguien y dices, yo quiero esto y a cambio, claro, tú das un trabajo del cual seguramente la explotación de propiedad va a ser de la otra persona, ¿no? Que es que de la empresa o de quien te contrata, a cuando es una cuestión que dices, esto es mi contenido, esto es mi producción intelectual, esto es mi producción creativa y por lo tanto, obviamente, aparte del reconocimiento por la misma, también estás en un tema de futuros derechos de explotación que, como sabemos, en estos medios pueden ser una lotería. Es decir, o sea, puede, obviamente es difícil, pero también a veces da las campanadas y de repente tienes la serie de Netflix. Sí, sí, o sea, me ha tocado ver casos, ¿no? O sea, por decir, acá tenemos no sé si lo conozcan por allá, tenemos un autor que hizo un cómic que se llama Ultrapato. Entonces, pues así como que picando piedra, pues ya tiene varios años que lo sacaba, diferentes ediciones, y de repente la pegó en Estados Unidos, la pegó en Francia, y ahorita están haciendo una película animada producida en Estados Unidos. O sea, no sabes hasta dónde puede llegar. Por eso sí es importante tener todos los puntos sobre las IES desde el principio y la parte de proteger la obra. Eso es vital. O sea, siempre, siempre protege tu obra cuando ya tenga forma, ya empiezas a mostrar las cosas, buscar todo el registro de propiedad intelectual, acercarse a las instancias correspondientes, porque también a mí me pasó en una ocasión, presentamos un proyecto, fuimos a la capital de México, el escritor y yo presentamos un proyecto, íbamos al evento, pero llegamos desde la primera hora de la mañana, entonces le dijimos, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar para ir a Indautor, se llama aquí en México. Vamos a Indautor. Entonces fuimos en la mañana, súper rápido, registramos, nos dieron el preregistro, nos dicen, ya estás protegido y todo. Y en la tarde nos fuimos a vender, nos fue súper bien y ya se nos olvidó, ¿no? Entonces el lunes, esa vez vendimos bastantitos ejemplares del proyecto. Entonces el lunes nosotros revisamos el estatus del registro en Indautor. Oye, pues nos sale un tipo que ya lo estaba tratando de registrar el día, o sea, el lunes, de ese nosotros llegamos el viernes, el lunes ya había una persona que lo trató de registrar como suyo. Alguien que compró la revista en la feria y fue el lunes a registrar. O sea, imagínate. O sea, no, eso aquí, o sea, digamos, bueno, también hay realidades y realidades, aquí creo que en general pero es importantísimo, o sea, es decir, realmente estamos hablando de un ámbito, las economías culturales y creativas que se basan en la producción creativa, intelectual y demás, y claro, es decir, si tú no proteges, si tú no logras eso, y a partir de ahí obviamente hay cuestiones, ¿no? O sea, los gringos son especialistas de esto, es luego como los múltiples usos y posibilidades, ¿no? Qué sé yo, está claro, por ejemplo, podemos hablar de la Rowling y su Harry Potter, es decir, o sea, a partir del usufructo de esta cuestión es increíble lo que se ha sacado. En cambio, hay el caso, lo voy a mencionar porque siempre me acuerdo, del escritor de The Witcher. No sé si conocen The Witcher, es un videojuego que era un libro, es decir, era una serie de libros de fantasía. Sí, sí, sí. Creo que él es polaco. Sí, varios. Y, sí, y de ahí luego hicieron el videojuego, bueno, funcionó, pero el 3 fue, pero no es que funcionó, fue increíble, es uno de los videojuegos top de referencias, Witcher 3, y ahora han sacado la serie Netflix. Y él gestionó mal la concesión de derechos a los del videojuego. O sea, él dijo, bueno, esto no va a funcionar mucho, les voy a hacer una cuestión, les dio por algo, y claro, luego de ahí, cuando les generó la montaña de dinero que se generó con The Witcher, el tipo realmente se había sentido, o sea, como aquello de, bueno, o sea, me he perdido, o sea, claro, que es una cosa decir, no es que me han tomado el pelo, sino que yo no he sabido gestionar bien las cosas. Así es. Y Oye, si no ¿alguna leyó la letra chiquita. la letra pequeña? ¿Algunas nociones generales como para ver en un contrato, qué definen los contratos? El contrato, más que entenderlo como una forma de solucionar una pelea, que lo es, digamos,
es también una forma de definir claramente el encargo, ¿ya? Y el servicio que se va a dar. Entonces, ¿qué cosas son relevantes en un contrato? Las fechas de entrega, por ejemplo, y qué es lo que se va a entregar. Y después las definiciones de derechos, ¿ya? Hay como unas nociones muy básicas. Una cosa es el derecho de creación, el derecho de autor. Ese es un derecho humano inalienable, o sea, no, uno no puede ceder el derecho de autor aunque quiera, ¿ya? Entonces siempre vas a ser el autor de tu obra. Otra cosa diferente son los derechos de reproducción, ¿ya? De tu obra, los derechos de impresión, los derechos de sincronización, ya que ahí, por ejemplo, van los derechos de video. ¿Ya? ¿Por qué se llaman de sincronización? Porque consideran todos los medios. Entonces, si alguien coloca música y tu cómics, por ejemplo, y genera una nueva pieza para una proyección, eso es sincronización. ¿Ya? Y lo otro que es muy importante al definir los derechos es el periodo de tiempo y el territorio. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, cuando hice mi Comics para India, el acuerdo era que ellos tenían los derechos para el territorio de India, yo tenía los derechos para Latinoamérica, y si había un interesado en Estados Unidos o Europa, íbamos a un 50%. ¿Ya? Entonces se definía cómo era el territorio. Y eso por un periodo de 2 años. ¿Ya? Después de 2 años los dos quedamos liberados y cada uno hacía lo que quería con el cómic. El personaje como marca es de ellos. ¿Ya? Ahí hay otra dimensión importante. Una cosa es la obra, el cómics, otra cosa es el personaje, y otra cosa son las marcas, logotipos, isotipos, nombre del personaje, nombre de la serie. ¿Ya? Ahí es un trabajo difícil ya a esta altura, como sabe Sergio, y es re fácil chocar. O sea, con Rockabilly Monster, por ejemplo, de haber sido difícil para Sergio poder haber conseguido esa licencia, porque probablemente podía chocar con otra. Ya, entonces eso, lo que comentábamos, y que es un poco el sueño y la apuesta de todo dibujante, de que en algún minuto esta licencia florezca muy fuerte, ¿no? Les voy a mostrar un poco cómo es este tema, ¿no? Por ejemplo, compartir el desktop. Entonces yo acá tengo mi carpetita con varias comisiones, y aquí tengo todos los documentos que me va enviando el cliente, ¿ya? Entonces es un equipo canadiense que está realizando un juego, un cómics interactivo, ¿ya? Entonces, gente, pero súper ordenada. Entonces, por ejemplo, me van mandando distintos documentos. Este documento tiene que ver con los personajes y el vestuario. Entonces, yo acá me presentan los personajes y me presentan referencias, ¿ya? Es súper común que te envíen referencias fotográficas de actores o que te citen personajes de otras películas. La idea no es copiar, sino que generar un lenguaje que permita entendernos, ¿no? De para dónde va más o menos la cosa. Y aquí, por ejemplo, me incluyeron referencias de otro artista que había hecho unas pruebas previas, como un poco guía del tema, ¿no? Entonces después viene, por ejemplo, este segundo que explica un poco el universo de esto. Ya está basado, por ejemplo, en las Ligas de las Naciones, que es una cosa previa a las Naciones Unidas, que fundó Harry Houdini, que fue espía de esto. Entonces, aquí ellos me cuentan todo este universo, ¿no? Todo este mundo donde se va a mover, ¿ya? Aquí me mandan el escudo de la Liga de las Naciones, su versión en francés, qué sé yo, todo este pelón de cable. Y un montón de links y referencias extras para construir este mundo, ¿no? Entonces después me mandan el contrato que hablábamos, ¿ya? Aquí hubo una conversación previa, yo vi estos documentos, tengo que entender muy bien qué es lo que me están encargando y cuál es el grado de avance, ¿ya? Como dibujante es súper importante saber si los personajes están resueltos o no, porque crear personajes nuevos, como lo vamos a revisar ahora en la cosa creativa, es casi como hacer el cómics de nuevo, ¿ya? Entonces muy distinto tomar ya personajes que están hechos, que vienen con su time around y empezar a moverlos en las páginas. En los cómics y en el manga, esto uno trabaja con un parquímetro, ¿ya? Y ese parquímetro es la pregunta universal de los dibujantes. ¿Cuántas te demora en hacer una página? ¿Ya? O si eres ya muy capo, ¿cuántas páginas haces al día?
Entonces ahí ya también, ¿por qué? Porque hay una relación directa en cuanto gana y en la calidad del servicio que da. Evidentemente los clientes y los editores quieren tenerlo muy rápido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá ahí está el acuerdo, ya el contrato. Este es un contrato entre dos particulares, jamás fue una notaría, jamás entró ni hubieron abogados, ni nada. Ya es un documento que ellos redactan, yo lo reviso, estamos de acuerdo, ellos guardan una copia, guardan una copia, listo. Entonces ahí ellos van describiendo de qué se trata, ¿no? De una comisión, de qué se trata, definen cuáles son los derechos, en este caso cuáles son los royalties, cuál es la propuesta de fecha, cuáles son los créditos, incluso definen los términos de promoción, o sea, los derechos de ellos de usar este material en otros medios distintos. Esa es la tercera variable, por cuánto tiempo, en qué territorio y cuál es el uso. Ya que ahí entramos en el punto que menciona Joaquín. Ya, si yo te licencio y voy a hacer este cómics perfecto, en este caso, no me acuerdo en qué terminamos, pero me parece que yo no les cedí los derechos para otro uso. O sea, si le va bien y quieren hacer muñequito, o quieren hacer esta versión en el videojuego, o qué sé yo, tenemos que entrar a conversar de nuevo, ¿no? Hay un extra money. Ahí se pueden llegar a acuerdos, por ejemplo, muchas veces con los clientes que son interesantes, yo lo usaba mucho, de amarre, ¿ya? O sea, tú puedes hacer lo que quieras con esto, pero yo soy el único que dibuja este mono, ¿ya? Yo soy el único autor de este producto. Entonces, si el producto crece, crece contigo. Te aseguras que vas a ir en el proceso. Bueno, la cancelación, los pagos, la publicación, y aquí la firma, las direcciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Una vez que está Mauricio, esto, empezamos a trabajar, disculpa. una pregunta, y tanto para ti como para Sergio, ¿no? Porque esto es importante. Es decir, estamos hablando de contratos que te hacen a distancia, hay que enviarlos físicamente, ¿no? Y luego de ahí, ¿bajo qué marco legal? Es decir, si hay incumplimiento, tú cuando haces un contrato en Ecuador dices, yo me sujeto a los tribunales de Cuenca, de Quito, de no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, cuando tú haces un contrato con la India, con Canadá, con Estados Unidos y tal, ¿bajo qué estás y qué pasa si hay un problema? Yo creo que en este caso en puntual es la ley de Canadá, o sea, el lugar donde se va a imprimir el contrato. Hay contratos que llegan a etapas notariales, ¿ya? Y que en este caso es un culazo, porque hay que a través del consulado, estampillarlo, pero se puede hacer, digamos, ¿ya? El caso y la idea de estos contratos son de protección ante un litigio, ¿ya? Hay que entender, no sé cómo es la ley ecuatoriana, pero por ejemplo, todos los correos que se enviaron son pruebas, ¿ya? Entonces, si hay un correo en que se aceptan determinadas condiciones, hay un documento que firman las dos partes, va a tener validez legal, ¿ya? En el juicio como prueba, no como un acuerdo necesariamente. Eh, Habría que entrar en detalle, como en Ecuador, creo que es un rol muy lindo para la Casa de la Cultura, explicando esos detalles. En el caso de Chile es similar, o sea, yo por ejemplo, cuando he hecho contratos de arriendo, no siempre los he notariado, y entiendo que tienen esa validez también, de que hay un acuerdo entre las dos partes, cada uno guarda su copia, y si hay un litigio se entra a legalizar, ¿no? La fecha, testigos, qué sé yo. Acá como es digital, es súper fácil el litigio, digamos, están las fechas, los correos, de dónde salieron, etcétera, etcétera. Ya, pero eso, evidentemente es mucho mejor que no tener un contrato, digamos, y no tener ni una protección ni un tipo de acuerdo. Ya cuando son contratos más profundos dentro del mismo país, por ejemplo, cuando yo he hecho contratos para personajes para usarlos en cajas de cereales, por ejemplo, un uso súper comercial. Se definen bien en estos términos, pero es súper relevante lo que mencionaba Sergio, el registro en el derecho de autor. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque en el contrato dice el personaje, jirafa favorita, número de registro de autor, tanto, tanto. En que el señor Mauricio Salfate declara ser el autor. ¿Ya? ¿Para qué le sirve eso a la empresa? Además de para
poder llegar a un acuerdo comercial conmigo y adquirir estos derechos de producción, estos derechos de propiedad. Porque si el día de mañana Sergio dice, me robaron la jirafa, esa jirafa yo la dibujé y aquí tengo una, año tanto, miren que es parecida. Y efectivamente son muy parecidas. El problema no es de la empresa, el problema es mío. Entonces el litigio ya entraría entre yo y Sergio. Entonces eso le permite a la empresa seguir operando y no entrar en una orden de no innovar. No sé bien cómo es acá la ley. En la mayoría de los países, cuando un autor reclama con cierto soporte su derecho de autor frente a una empresa, lo primero que hace el juez es no innovar. Entonces generalmente son campañas publicitarias y se paraliza la campaña. Frente a lo cual la empresa, si hay razonables dudas, va a negociar sí o sí, digamos. Va a buscar un acuerdo para que no se le paralice su proceso productivo, ¿ya? Dale. Eso Sergio, podría hablar de los contratos a gran reglaje. ¿cómo es un poco, no sé, digo, para tener un poco la experiencia tuya con Estados Unidos y tal, o sea, solo por el tema de ver un poco o si es que te ha ido mal alguna vez o alguna cuestión, para tener una idea? No, estoy muy de acuerdo con lo que comenta Mauricio. Yo la verdad no he tenido malas experiencias. Lo que me han prometido me lo han por escrito, me lo han cumplido. Lo que sí me piden es llenar por ahí unas formas de impuestos para que cuando me llega ya el pago, aunque sea por PayPal, ya viene con impuesto de allá, entonces no tengo ningún problema. O sea, ellos están comprobando el gasto y se está pagando el impuesto correspondiente de ellos hacia mí. Y a mí el pago que me ofrecen siempre por hoja de 80, 70, $80, lo que me ofrezcan, ya es con ese impuesto incluido. Entonces, no he tenido ninguna mala experiencia, pero siempre sí procuro que quede por escrito y guardar los correos al menos un año, 2 años, unos 2 años máximo después de que termine el proyecto por cualquier cosa, ya después ahora sí empiezo a borrar, pero sí es importante. A lo que se refiere el Sergio Río del famoso invoice. Sí. ¿Qué es el invoice? Es una boleta, una factura. Yo obviamente no soy conocedor tan en detalle, pero son preguntas que uno se hace, ¿no? El invoice es una boleta de venta que a ellos les permite demostrar que hicieron este gasto, ¿ya? Pero es un documento que genera uno. Yo les estoy mostrando aquí un invoice, digamos, y se genera, yo lo hago en el Word, tiro un PDF y se lo mando. Y sería todo, ¿ya? Con mi firma, o sea, una especie de factura. No Ahorita se ya hay registra en ningún páginas. lado ni nada, que te la generan automática. Sí, te la genera y haz de cuenta que es como casi es una red social. Tú abres tu cuenta y se guardan ahí los invoices que tú hayas mandado y está súper bien porque pues todo se queda en la nube. Ya nada más con tu cuenta accedes a invoice desde que abriste tu cuenta. Está muy práctico. Entonces eso, lo que yo sé al menos de Canadá y de Estados Unidos es que no hay impuestos por el trabajo, digamos. Al parecer, por lo que yo entiendo, los impuestos son por la propiedad o por el gasto, digamos. Mientras sean movimientos laborales no hay un IVA. Entonces no es necesario que la factura sea formal, digamos, ¿ya? Entonces ese es el proceso más o menos legal. ¿Qué otras cosas son habituales en relación a esto mismo? Los modos de pago. Ya en casi todo el mundo usan PayPal. En Ecuador es bastante complejo el PayPal si no tienes acceso a una tarjeta de crédito. Evidentemente, si estás haciendo cómics, lo más probable es que no tengas acceso a una tarjeta de crédito. Entonces resulta bastante buena opción Western Union, perdón por nombrar marca, o MoneyGram. ¿Ya? Western Union cobra comisiones menores y a partir de la pandemia en cada esquina hay uno prácticamente, ¿eh? Y las comisiones son baratas, el pago es automático y en Estados Unidos y Canadá funciona online, muy parecido al PayPal. Entonces para el cliente no tiene que ir a una agencia necesariamente a enviarte el dinero. Siempre se pide un adelanto. Siempre se pide un adelanto, ¿ya? Porque pueden haber miles de razones extra. O sea, tu cliente puede tener una emergencia, puede que no le interese el proyecto, que se pelee el equipo al otro lado,
que alguien haya registrado la idea, como dijo Sergio, o sea, no necesariamente por mala voluntad el proyecto se puede caer. Entonces, a lo menos te tienes que quedar con tu adelanto, ¿ya? Yo pido el 50% y el 50% contra entrega, ¿ya? Ahí va a haber un proceso de correcciones. Ideal conversar un poco al respecto, ¿ya? Porque como el medio es digital, es plastilina, entonces hay clientes que pueden pedir miles y miles y miles y miles de correcciones y volverse absurdo. Lleva ahí semanas en un proceso de 30, 40 dólares. ¿Cuánto cobrar? Súper difícil definirlo. Hay ciertas tarifas según los mercados. Yo diría que una cosa muy, muy underground debiera andar por los 20 dólares por página en blanco y negro. Más o menos que eso, digamos, ya ahí cada uno sabrá, digamos. Pero yo diría que ese es un tope mínimo. Y el tope máximo en colores, yo creo que en el mercado gringo andará por los 350, Sergio. Sí, Más o no, menos hay unos ahí, coloristas súper bien pagados allá. Mm, Claro, o sea, evidentemente las estrellas, no sé, deben estar cobrando $2.000 por página, $1.000 por página. Así de grande el rango. ¿Qué es lo que yo les recomendaría? Compren, o sea, cobren poco. Si están partiendo hay que pagar el piso. Sí, Cobren sí, digo, razonable. por algo se tiene que empezar. Sí, tú decías más, no cobren, publiquen gratis en internet y de ahí vayan viendo las oportunidades y qué sé yo. Yo entré por costo. Eh, si tu trabajo es igual al de otro y eres más barato, te van a llamar a ti, ¿ya? Hay que tener cuidado porque te pueden meter en un forro, o sea, en trabajos que después no sabes cómo salir, que te requieren mucho tiempo, que no te permitan tomar otros mejores que salgan después, etcétera. Entonces es importante ser ordenado y planificado, ¿no? Y programar los pagos, ¿ya? Esto tiene que tener una lógica mensual con el pago de tu arriendo. Es súper sencillo, así, el arriendo, la cuenta. Entonces, lo ideal es que a partir de tu ritmo, tu propio conocimiento, establezcas con tu cliente un pago mensual, ¿ya? Una meta de páginas que tú le vas a entregar en tal fecha y él te va a depositar de vuelta, ¿ya? La idea en algún minuto es tener varios clientes, ¿ya? Generalmente más de uno o dos al mismo tiempo, o sea, más de dos o tres al mismo tiempo, es difícil manejar porque son ansiosos, te llaman y quieren sacar su producto luego. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Son relaciones súper, súper delicadas, de confianza, de afecto, diría yo, de compromiso. Como hablamos antes, esto requiere mucho tiempo, mucho sacrificio. Cuando te llegan estas comisiones, ya detrás viene mucho trabajo. Gente que trabajó en el guión, que preparó estos documentos que les mostré, que tuvieron conversaciones para llegar aquí en caso de que sean equipos o personas solas. Entonces también es complejo, a mí me pasó mucho con los canadienses, integrarse a un equipo que ya viene funcionando, que ya tiene una dinámica, que ya tiene una visión, ¿ya? Eh, ¿cómo trabajo ya? No sé si hay algún otro punto respecto a esto, como para aclarar. De la mecánica de trabajo, uno trabaja por correo, generalmente se usa Drive, yo uso el Google Drive, entonces se crea una carpeta que tú compartes con tu cliente, donde él te va poniendo los guiones y donde tú vas colocando los avances. Yo envío un avance y ellos me mandan un documento con correcciones, ya que es muy preciso, cuadro tanto, tal cosa, ta. Yo realizo esas correcciones, lo reenvío, a veces no hay correcciones, a veces sí, y se me aprueba la página, ¿ya? Y de ahí pasamos a la siguiente, página aprobada, página cancelada, ¿ya? Al final se manda todo el archivo en baja resolución. Una vez que está todo aprobado, te depositan, lo mandas en alta, ¿ya? Como una medida así de seguridad. No sé si este aspecto de la metodología de trabajo hay más preguntas para ya pasar un poco al tema creativo. No, o sea, creo que es una visión muy interesante y muy completa de detalles de la dinámica de realmente cómo trabajas a distancia, ¿no? Creo que como todo, a la final hay muchos matices, obviamente, entiendo que lo que decían, ¿no? O sea, el caché
es una cosa que también cotiza en todas las disciplinas creativas, ¿no? Y obviamente eso también te permite luego ir renegociando tus condiciones y tus cuestiones, ¿no? Y obviamente, pues en el régimen de servicios, claro, a la final es trabajas cumpliendo, digamos, como profesional, ¿no? Cumpliendo unas expectativas, tiene una cuestión que es una cosa que en un campo, digamos, de conocerte en el mundo virtual, pues implica todo un trabajo de posicionarte, de darte a conocer lo que habíamos hablado ayer, ¿no? Sí, claro. Sí, yo pienso que podemos ir más ahora a la parte creativa. Es un campo, lo que mencionáis, que es muchas veces yo siento que es una de las grandes debilidades estructurales que tenemos aquí, que es el entender estas dinámicas de economía más global, ¿no? Lo que mencionas respecto a PayPal o a Western Union o este tipo de cuestiones de transacciones económicas que además, claro, a veces en el caso de Ecuador son especialmente complejas hacia afuera por los temas, precisamente, ¿no? Esa diferencia de que quizá ya en el mundo anglosajón, Estados Unidos o Canadá, hace que ya tengan esta visión de decir, bueno, sin impuestos, y eso obviamente dinamiza tremendamente el campo del trabajo, ¿no? Pero vamos con la parte... No, creativa. dale, que justo estoy buscando, buscando una imagen. Sí, o sea, sin lugar a duda, una de mis grandes dudas cuando empecé a hacer los primeros trabajos, que ni siquiera me atreví a preguntar, o sea, ¿cómo vamos a hacer este tema de la boleta y todo? Yo dije, va a ser, disculpa, un drama porque la experiencia de uno acá es horrible. O sea, hay que ir, sacar el RUC, la boleta, mantener una contabilidad, que te quitan el 10%. Entonces, wow, ¿cachai? No, acá es listo, te llegó tu dinero, el dinero que te llegó, ellos ya cobran los impuestos a través del movimiento, por eso es súper importante el tema legislativo. Acá PayPal, desconozco el detalle, pero no funciona como de una forma fluida, y por ejemplo en Chile las comisiones que cobra son súper altas, entonces al final no tiene sentido. Funciona bien y fácil acá, lo que te decía, si tienes una tarjeta de crédito más o menos comercial, de esta importante, digamos, ahí resulta más o menos fácil hacerlo. Estoy buscando una ilustración que es esta. Ya, acá, esta es la metodología industrial de desarrollo de un cómics, ¿no? Cuando lo hace una empresa o cuando lo hace un grupo organizado, ¿ya? Esta lógica de rol es siempre igual. Hay autores, por eso también se llaman autores, que hacen el proceso completo, ¿ya? Escriben el guión, qué sé yo, pero por lo general es raro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender? Que hay distintas funciones. Yo no tengo por qué hacer el cómics entero y participar en todo, no tengo por qué dibujar fantástico, no tengo por qué manejar el color, no tengo por qué manejar el pincel, y puedo participar en esta industria, ¿ya? Desde el guión, como letrista, como conceptual, etcétera, etcétera. Como colorista, hay mucha gente que no dibuja, pero tiene muy buena noción del color, lo que contaba Sergio, y algunos son incluso mejor pagados que el resto. Ya, pero ¿cómo el recorrido? Primero hay un editor, ya el editor tiene un concepto. ¿Qué es un concepto? Vamos a hacer, no sé, vamos a hacer algo para niñas, porque el mercado está saturado para hombres, lo vamos a hacer más o menos para esta edad, qué sé yo, o qué sé yo, vamos a hacer algo, oye, le ha ido súper bien con Superman, vamos a hacer la competencia de Superman. Ya, ¿qué hacemos? Hay que diferenciarse, Superman es súper claro, ya, creemos un personaje más oscuro, no sé, ¿ya? Y empieza a definir esto. Oye, podría ser como un murciélago, así como un hombre murciélago. Ah, mira, sí, podría ser, ¿ya? Entonces el editor le encarga esto a un escritor, a un guionista, ¿ya? Entonces él baja esta idea a una historia, a un relato. ¿Ya? Este era un joven que era millonario y le mataron a los papás, entonces se traumatizó y vivía en una cueva donde había muchos murciélagos, entonces decidió vestirse murciélago y tiene un ayudante y hay una pulsación gay bien extraña y qué sé yo, ¿ya? Y define al personaje.
Entonces, una vez que ya está definido y se pone de acuerdo con el editor, escribe la historia, ya una primera historia. Ahí viene un detalle de formato, que lo vamos a conversar después, que en el caso del impreso tiene que ver con las hojas, cómo se cortan las hojas y cómo se estructuran después en una revista, ¿no? Entonces, debiéramos pensar que una historia es de 6 páginas, es de 8 páginas, es de 12 páginas, es de 24 páginas, o es de 62. Ya de ahí para adelante ya son books y pueden ser 80, 100, 200, ya, según el formato, ¿ya? En el caso del impreso, después vamos a ver, ahora el formato digital, por ejemplo, se habla del rollo sin fin, en que ya corre hacia abajo como un gran PDF, ¿no? Parecido a ver un papel higiénico que lo va recorriendo entero, ¿no? Ya no tiene página. Y se desestructura la hoja, ya la hoja no se compone, ya que lo vamos a ver después. Pero en general es así, ¿eh? Entonces, en base a eso, el escritor va a definir un formato, va a decir, ya, vamos a hacer una historia de 24, el típico formato gringo, ¿ya? El mismo que yo uso en la India, por ejemplo. Entonces, es lo que se llama un corcheteado, ¿ya? En que vienen 12 hojas por un lado, 12 para el otro, un corchete en el medio, tapas de cucha, ¿ya? Es súper importante en el cómic eso, porque te va a estructurar la historia. O sea, lo primero que debiera hacer el escritor es separar esto en 24 escenas, ¿ya? O en 12, pensando en páginas dobles. ¿Ya? Es súper relevante eso, o sea, las hojas siempre parten por un lado y terminan por el otro, ¿ya? Incluso en las revistas. Entonces, es súper relevante el efecto en el relato de abrir una página y qué es lo que te encuentras, ¿no? Son capítulos, son escenas, son entregas, ¿no? Y de ahí está mucho este recurso que después tomó la miniserie de cine del continuará, del héroe, ¿no? O sea, generalmente terminas en la última escena, están a punto de matarlo, está a punto de caerse, está a punto de salvarla, cosa que en la escena siguiente siga el relato, ¿no? Y en general, páginas autoconcluyentes dirigía a algo concreto, ¿ya? ¿Cómo estructurarlo? Hay miles de formas. La clásica, la griega, digamos, la estructura aristotélica es la que más se usa, ¿no? Una presentación de los personajes, un desarrollo de la historia, un conflicto y un cierre, ¿no? O sea, perdón, y un desenlace, ¿ya? En el cómics es súper interesante que muchas veces te puedes saltar la presentación. Ya la tira de cómic, por ejemplo, la tira de diario, que resuelve el relato en 3 cuadros o 4 cuadros, juega mucho a partir de esa idea, ¿no? O sea, es lo que después va a tomar la serie de televisión mucho, la serie gringa, ¿no? De escenario fijo, o sea, siempre es en el living, siempre está la pareja, casados sin hijos, y partimos al tiro. Ya yo no entro a explicarte que ellos están casados, que tienen hijos, que no sé qué. Eso viene del cómics, ya de Lorenzo y Pepita, por ejemplo. ¿Ya? Entonces yo no te explico quiénes son ellos, ya todos sabemos quién es Lorenzo y Pepita, y si no sabemos no funciona el cómics. ¿Ya? Entonces acá ocurre un poco lo mismo, en cada número lo puedo leer, entiendo, pero se supone que yo sé quién es Batman, quiénes son sus enemigos, cuál es el conflicto. Entonces voy mucho más rápido al conflicto y al desarrollo. Y el desenlace suele dejarse medio abierto, ¿ya? Para que el relato continúe y para el tema comercial y la continuidad, ¿ya? Entonces es autoconcluyente en esas páginas, pero deja aspectos cerrados. El relato no se cierra, no se muere el héroe, qué sé yo. El manga es totalmente distinto. El manga pueden ser obras cerradas y puede pasar cualquier cosa. Ya, una vez que entonces el escritor definió todas estas hojas, va a escribir el guión probablemente como una historia simple en que va a definir qué ocurre en cada hoja. Y después al leer la hoja va a definir cuántos cuadros van a ir en la página, o sea, en cuántas escenas la va a definir. ¿Cuántos cuadros usar? Entre 6 y 12, así, pero ya máximo, máximo, máximo. Ya el manga suele usar 1, 2, máximo 3 por página. Es súper relevante en el trabajo, en el dinero. O sea, si te llega un guión y trae 2 páginas, 2 cuadros por página, es súper fácil. Si trae 12, olvídate lo que te vaya a demorar en cada página. ¿Me quieres preguntar algo, Joaquín?
Sí, una de las cosas que me llama la atención de estos roles es que quizá yo podría pensar que el editor es el empresario, ¿no? Es decir, aquí, o sea, el editor no solamente es alguien, o no sé, o puede ser que el editor sea contratado también, pero obviamente dentro de una empresa hay un editor que tiene como un cargo de manejar una línea editorial, ¿no? Pero digamos, muchas veces el editor acaba siendo el empresario que de alguna manera, como dices, articula la visión de mercado, lo Mm. que decías, ¿no? O sea, es decir, dice, ok, No, ahí está no el nicho. necesariamente, o sea, de hecho muchas veces el editor es un comité donde pueden estar, o sea, cuando es grande el producto, digamos. Es algo que viene de las revistas siempre estuvieron estructuradas en base a un comité editorial que va definiendo las líneas en base a un plan de negocio que es como que el empresario va arriba y el editor tiene que transformar eso en un diseño de experiencia. Ya, o sea, el empresario por lo general tiene nociones mucho más generales, ¿no? Del tema. No sé si me explico bien. Yo te diría que es como llevándolo al fútbol, es el director técnico. Entonces el equipo siempre va a tener una línea, el Barça siempre el Barça, y tiene cierto objetivo y el director técnico trata de cumplirlo. De hecho, si no funciona, el que se va para la casa no es el escritor siquiera, probablemente el editor. ¿Ya? De ahí, por ejemplo, el Stan Lee no es un super guionista, es un gran editor. ¿Ya? Ese es como el tema. En cambio, en la misma historia me carga Marvel y DC Comics, no sé por qué no hablo tanto de... Me gusta mucho más el cómics independiente franco-belga, pero quizás es más popular, es más fácil de explicar. Por ejemplo, el Stan Lee, su, su, su desempeño comercial fue súper malo y súper pobre. O sea, es famoso de cómo se pasó, no sé, 20 años gastando dinerales en Hollywood, en hoteles y millones de reuniones para tratar de hacer una película y nunca la pudo hacer. ¿Me entiendes? Y el gran éxito comercial no es a causa de él, es a causa que la venden y el nuevo empresario diseña todo un modelo completamente distinto en que explota la licencia y de hecho se le acusa de haber matado al cómics porque empieza a generar productos especiales con tapero, holográficas, se va como en el tema de la coleccionabilidad. Entonces suben mucho los precios y reventa la industria. En un minuto ya la gente no tiene plata para comprar. Entonces te diría que no necesariamente son aspectos iguales, sino que más bien tiene que ver con la constitución creativa. Ya, hay editores de todo tipo, hay editores súper abiertos que reciben tu material nomás y lo publican y que ni te aconsejan, y hay otros que tienen una idea muy precisa de lo que quieren hacer. Bueno, una vez que el escritor ya escribió esta historia, definió las páginas, lo va a entregar estructurado en un guión, ¿no? ¿Cómo es un guión? Mm, Acá les voy a mostrar el desarrollo de uno más o menos chico. Ah, está el cómic. Acá, por ejemplo, vamos a ver otra comisión. Esta sí. Y acá, por ejemplo, para revisar un poco un caso un poquitito distinto, quizás, ¿ya? Esta es una comisión mucho más chica. Este es un privado que me encarga cuatro o cinco páginas en blanco y negro, ¿no? Realmente no sé ni para qué eran, digamos. Ya, entonces me envía el contrato, evidentemente, como el que ya habíamos visto, Ahí estaba el y guión, me ahí envía está el su guión. guión, ¿no? Entonces acá yo ya tengo el guión traducido al español. Eso de Tinder Commission suena como medio Raro. comprometedor.
comprometer. Ya, entonces aquí llega la página, está todo junto, lo pego arriba en inglés, pero más o menos la estructura que estamos viendo. Página 2 se indica cuántos paneles van en la página, ya, porque es importante para la diagramación. Entonces dice panel 1, una descripción de qué es lo que vemos, y después ya aparecen los diálogos, ya. Eventualmente esto significa que es un efecto, que es la cámara cuando hace ya, por eso hice SF. Entonces define ahí cuál es la onomatopeya. El panel 2, el panel 3, y así vamos. ¿Ya? Entonces esto yo después lo copio abajo y lo ordeno, ¿no? Para poder ir trabajando de manera más limpia y más rápida. Entonces dejo en negrito los textos, por ejemplo, para tener claro cuáles son los diálogos, que después va a ser súper importante en presión, ¿no? Y ahí lo voy desarrollando. Después voy marcando aquí mismo en negro en la medida que voy dibujando, para saber también en qué parte voy del guión. Les comentaba ayer que yo no leo el guión entero, sino que lo voy dibujando cuando lo voy leyendo. Les aviso eso al escritor, porque si es necesario que lo lea o hay algo que yo tengo que saber, él me lo hace saber. Pero esto es básicamente el guión. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer en base a eso? Voy a definir mi formato, ¿ya? Que es esta paginita que está acá, ¿ya? Esto es súper importante, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido que yo voy a generar una estructura básica que la voy a usar todas las páginas más o menos, ¿ya? ¿A qué me refiero? A estas líneas horizontales particularmente. ¿Ya? O sea, si yo ya dividí en la página en 4, en general la voy a mantener en 4. Ya puedo generar un cuadrado, puedo unir 3, me puedo hacer distintas combinaciones en base a eso. ¿Qué es lo siguiente que hago? Yo leo la página y digo cuál es el cuadro más importante, ¿ya? O que visualmente me va a permitir más impacto, es más interesante. O sea, evidentemente, no sé, pues si en ese cuadro ocurre algo muy importante, ese es el cuadro grande, ¿ya? Y de ahí se produce algo que es muy importante de entender la lectura viñeta por viñeta, pero entender también la composición entera de la página, y que tiene que ver con lo que nos hablaba ayer Mauricio Herrera, cómo uno cuenta una historia en una sola página. Uno la cuenta a través del recorrido del ojo, ¿ya? El ojo se va a posar en un punto, después se va a posar en un segundo punto, en un tercer punto, y va a hacer un recorrido por la imagen, ¿ya? Hay una tendencia natural que está estudiada incluso en la multimedia, a través de la internet. Uno suele mirar aquí, donde está mi cursor ahora, ¿ya? Ese generalmente es el punto que uno mira. Si la página es izquierda, si la página es derecha, uno mira aquí, ¿ya? Ese es como el punto central. Y lo que uno suele hacer es después irse arriba y comenzar a barrer la página según nuestro conocimiento de lectoescritura. Si uno es japonés, al revés, para el otro lado, porque ellos tienen esa noción. ¿Ya? La mayoría de los mangas publicados en Occidente están flipeados. Nosotros estamos viendo todos los monos al revés, dado vuelta. A menos que se hayan dado el trabajo de reeditarlo y colocar los cuadros como estaban originalmente, de derecha a izquierda, ¿ya? Eso, ¿ya? Entonces, a partir de eso, uno generalmente hace un boceto general de la página, muy pequeñito, con un lapicito de más o menos cómo se va a ir viendo la hoja. Yo en particular trabajo después en un cuaderno con imágenes sueltas, ¿ya? Salvo algunos trabajos más de autor, las comisiones las hago todas, sí, porque es más rápido. Incluso ahorro en materiales, ¿ya? Ahí después les voy a mostrar un pequeño videito como de cuáles son las técnicas que uso. Uso técnicas distintas. En este caso uso pincel, tinta china con pincel, roturador de cómics, ya les voy a mostrar los materiales, y no mucho más. Después de eso lo fotografío o lo escaneo. En esta lógica media nómade suelo usar mi máquina fotográfica con un lente 250, buena luz, harto sol, y obtengo las fotos. Ahí hay un rollo mío también del orgánico, como después el proceso continúa en el computador,
una decisión de estilo, una pasión y también algo como para diferenciarme en el mercado, en que trato que mi trabajo sea orgánico, que tenga acuarelas, que tenga textura, material. Incluso esto lo recreo cuando pinto en Photoshop. Uso filtros y pinceles de manera tal de que tenga esa cosa como más natural, más orgánica. En lo personal me da la impresión que cuando trabajáis en puro digital, empiezan a quedar todos los cómics un poco parecidos, ¿no? Empiezan a tener todos como un carácter más o menos similar. Ya bueno, una vez que hago eso, dependiendo del proyecto, generalmente trabajo primero en los fondos. Ya voy generando renders del fondo. Ya yo uso un programa que se llama SketchUp 3D para realizar mis fondos, para realizar las máquinas, para hacer los autos, para hacer algunos personajes eventualmente. Por razones de productividad, porque me gusta el look y porque me permite esto, me permite ensayar los tiros de cámara, ensayar la iluminación y tener una noción del espacio mucho más novedosa, yo diría, ya no como solo desde el cómics, ¿ya? Entonces, una vez que hice eso, ya voy dibujando los personajes en tinta y ya los junto todos en una sola imagen, ¿no? En Photoshop generalmente. Ya, entonces, por ejemplo, de lo que recién vimos, acá se pueden ir viendo cómo es un poco el proceso. Acá, por ejemplo, todavía no están los fondos, están solo los personajes, ¿ya? Acá la cámara, por ejemplo, está hecha en SketchUp. Entonces así obtengo un resultado súper perfecto y no pierdo tiempo en estar dibujando en cámara fotográfica, que me voy a demorar lo mismo que en un personaje, y el personaje está contando una historia, ¿no? Que es la que me interesa mucho más. ¿Ya? Entonces después ya voy avanzando y voy agregando ya los fondos desde el SketchUp. ¿Ya? Acá ya está el fondo incorporado en la escena como un solo cuadro, ¿no? Acá le agregué algunas líneas cinéticas, como estas típicas de manga, que las bajé de internet, prehechas. Uno coloca líneas de velocidad, te aparecen miles y ya ahí después se las agrego. Y ya las páginas terminadas, a ver, les voy a mostrar un poco el programa, el SketchUp, que veo al Sergio muy interesado. Mauricio, disculpa que te interrumpa, pero ahora sí me tengo que desconectar. Oye, te agradecemos, pero mucho tu participación y nada, saludos a México cuando estemos por allá. No, muchas gracias por Nos vamos invitarme. a Nada más que saludar. ahora, hoy sí tengo un compromiso, entonces igual me dio mucho gusto estar aquí con ustedes y espero que no sea la última vez. Muchas gracias, muchas gracias. Sergio, muchas gracias por tu participación, ha sido un placer y no, la verdad que esperamos que puedan haber otros momentos para que podamos compartir un poco pues estas experiencias que tenéis y más bien contribuir a que la gente se anime a hacer cómic, a trabajar en las cosas que le apasionan y a generar nuevas narrativas y nuevas propuestas. Sí, claro que sí, pues estoy ahí, me encuentran en redes sociales, lo que necesiten, cualquier cosa, estoy como @SergioRiosArt en todos lados. Ahí pueden encontrar un poquito de mi trabajo, contactarme, lo que se les ofrezca y pues súper éxito para todos hoy y siempre. Muchas gracias, Igual, Sergio. Sergio, mucha suerte con el lanzamiento de Rockabilly Monster. Esperemos que nos vaya muy bien. Ya arrancamos el 1 de octubre y esperemos que sea un hitazo. Ahí vamos bien y pues ojalá y se consolide. Nos vemos, muchas gracias. Hasta Suerte. luego. Hasta luego, chao. Bueno, acá un poco está el mismo trabajo que les mencionaba antes, ¿no? Acá están las referencias del personaje, que en este caso se basa mucho en la película esta del psicópata americano, ¿no? Entonces me enviaron fotografías y yo bajé otras de internet como para ir tomando
la característica del personaje, ¿no? Sus actitudes, sus expresiones y ciertos detalles, ¿no? De la ropa, todo esto es material de apoyo que fui juntando para poder trabajar en la realización final. Hay muchas cosas que no las usé, pero que me sirven en el proceso creativo. Acá está SketchUp. SketchUp es un programa en 3D bastante sencillo de usar y que tiene un montón de aplicaciones, se pueden hacer incluso animaciones, ahí después les voy a mostrar. Entonces acá creé una escena de Manhattan, del departamento, la visión externa. Entonces esto me permite poder generar varias vistas distintas y poder empezar a recorrer el espacio, ¿no? Hay algunas escenas que al final no las usamos, que había propuesto, pero que te permiten ir estructurando esto. La gracia de SketchUp es que yo no construí todo esto, ya esto tiene acá una guía donde uno puede bajar desde internet modelos que ha construido otra gente. Entonces uno coloca acá simplemente en el buscador lo que quiere, no sé, en este caso por ejemplo usé un Tesla, y te aparece un montón de opciones, pues, desde diseños de muebles, lámparas, etc. Entonces, en base a esto, es bastante fácil ir construyendo los ambientes, después los rendereo y los junto los dos en Photoshop. Me resulta bastante cómodo trabajar así, ¿no? Y este es el otro escenario que habíamos visto, el del el living. Y al final a esto le coloco un filtro para que no tenga este aspecto tan digital, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un arma que uso en otro de los cómics, entonces me resulta mucho más fácil, más productivo a la larga, ¿no? ¿Alguna pregunta? Mauricio, tú dibujas, o sea, digamos, tienes esta herramienta para todo lo que es esta parte de escena, de escenografía. Para lo que es ya el dibujo de los personajes como tal, ¿eso lo haces directamente a través de de Wacom, de una tableta, de alguna cuestión? ¿O es... Exactamente. Utilizo, o sea, en general utilizo lo que les mostraba, simplemente el papel, ¿ya? Pero al final lo que yo hago es una técnica mixta, o sea, en el entendido que estoy mezclando 3D, cosas dibujadas con otras generadas acá. Entonces, es como un verdadero sándwich. En parte de ese proceso sí uso la tableta digitalizadora y en concreto en el coloreo solo uso la tarjeta digitalizadora, o sea, solo coloreo en digital, pero cuando dibujo hasta en análogo, siempre estoy pensando en el proceso digital, ¿no? Y en técnicas como de animación para aumentar mi productividad. Entonces, por ejemplo, acá está el cuerpo del personaje y tiene distintos juegos de brazos para colocarle. Entonces, cuando hago cómics muy grandes, genero unos cascos con los personajes que los voy editando en Photoshop. Entonces, cambio la pura cabeza, por ejemplo, en algunos casos, pero sí, claro, uso la tableta. O sea, acá vemos el resultado final, por ejemplo, y todos los detalles, estos puntitos de la nieve cómo se junta en los techos, etcétera, todo eso se lo agregué en Photoshop con la tableta. En cambio, este dibujito aquí pequeño de los personajes es analógico, ¿no? Y acá ocurre lo mismo, pues están estos fondos que vimos 3D combinados con personajes que están dibujados en papel, digamos. Están acá en este cuaderno. De ahí que aparezcan también las texturas de los medios tonos, todo eso a mí me parece más o menos importante, ¿no? Y acá está un poco lo que les hablaba de la composición de la página, ¿no? Probablemente este perfil es la que yo más veo y está el desarrollo acá como de la presentación, ¿no? De la historia. Después tiene la página 2, donde ya después, entonces por ejemplo en la página 1 son historias muy, muy directas, ¿no? En la página 1 se presenta la escena, los personajes, el entorno, él le da vino, la envenena. En la página 2 ya estamos en el conflicto. O sea, aparece ella amarrada en este lugar, él la amenaza, le dice que la va a meter en ácido, qué sé yo. En la página 3 ya concreta su crimen,
la toma, la tira en ácido, le dice que es porque escucha voces, que el demonio le ordena hacer esto. En la página 4 el personaje se levanta como desde la tumba y le dice al otro que en realidad ella es un demonio enviada y que el demonio le manda a decir que ya no haga más tonteras a su nombre, ¿no? Y lo tira al ácido y lo mata. Es una historia de cómics, o sea, cuatro cucharadas, cuatro presentaciones súper claras de la escena, lo que le hablaba, la presentación. Estos son los personajes, viven en Manhattan, él es un psicópata súper rico, bueno, no sabemos que es psicópata al principio, ella es una chica muy aniñada, qué sé yo. Escena 2, el conflicto, este tipo, un psicópata la va a matar. Escena 3, el eje del desarrollo, él lo hace porque es el diablo. Desenlace, el diablo le da vuelta la historia, digamos, y termina siendo el culpable. Es una estructura muy armada, el guionista es un guionista bien como de la industria, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, se ve lo que les decía, yo veo esto, entonces probablemente mi vista se centra en el personaje del medio, ¿ya? Un poco volviendo a lo simbólico, a lo ancestral. Siempre que un personaje te mire directo a los ojos, tu mirada se va a ir para allá, ¿ya? Y sobre todo si es un depredador, en este caso está esa idea cinética del depredador. Y utilizo además las líneas para reforzar la idea de un zoom-in, ¿no? Como el movimiento de la cámara y de la acción. Entonces lo que yo esperaría es que vea esta imagen primero, después la del otro, y tercero el conflicto, ¿no? El personaje que está cayendo. Entonces en base a eso constituí la escena. Pues a ella le digo por posición, le di protagonismo, a él le di protagonismo por color, es la figura más clara de la imagen, y después la tercera es por tamaño, ya que son como los criterios que uno también puede usar. Hay escenas que te requieren esas decisiones en función de su objetivo, o sea, por ejemplo, un plano general. Un plano general, evidentemente, si no usamos muchos cuadros, vamos a tener que usar un espacio grande, ¿ya? No así un cuadro de diálogo donde yo probablemente solo voy a ver la cara. ¿Qué es lo más importante? La expresión. El cómics es actuación, es expresión visual, es gráfica, ¿no? El animador es el que actúa, el que representa a todos los personajes en la escena. Entonces, por ejemplo, ahí me resultan súper útiles estas fotografías que les mostraba al principio de referencia, o ya los estudios de expresión facial que uno los puede ir aprendiendo dibujando en el tiempo. ¿Alguna pregunta? Entiendo que aquí también, claro, algo que comentaba ayer Mauricio Herrera es la acción, ¿no? También dependiendo del tipo, o sea, es decir, es una cuestión, o sea, depende del qué, tienes una de las cosas, y eso pasa en el cine igual, y por eso es tan importante esta articulación, ¿no? Es decir, a la final cuando uno filma, ¿no? Tienes obviamente toda una cuestión actoral que tiene que ver con la expresividad, ¿no? Con el lenguaje que tienes, que muchas veces no es un lenguaje verbal, sino es todo este tipo de lenguaje. Y luego también hay toda una rama de cine y de cómic que está muy basada en la acción, ¿no? Y es cinética, Absolutamente. ¿no? En la acción y en el recorrido del espacio, igual que el cine, o sea, el tema como de cómo se van desplazando los personajes en el espacio y el rol que juega el espacio es muy relevante, ¿ya? En esta historia, por ejemplo, la casa embrujada es uno de los protagonistas. Otra cosa relevante es el género, como un poco lo que hablaba Mauricio, ser respetuoso con el género, ¿no? La historia anterior era una historia gore, era una historia negra, entonces tiene ciertos códigos. Este lo realicé para la India, este es una historia de 24 páginas. ¿Ya? La primera que vimos, muy buen ejemplo, una historia corta. Hacer una historia más corta que eso, difícil. O sea, con un desarrollo, digamos. ¿Ya? Esta es una historia un poco más larga, que está armada ya en 12, 24 páginas, eh, que es una historia de terror, ¿no? De una chica con un esquema más o menos similar. Esto está hecho exactamente igual que el otro, pero después yo lo pinto en color. Ya les voy a mostrar un videito de cómo lo hacen, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo entregué el dibujo y todo el trabajo de letras y de texto lo hicieron en India. Otras personas, digamos, ya los titulares, todo. Tú Entonces dejaste, acá, tú dejaste el espacio. claro, siempre es muy raro que uno haga esa parte, digamos.
por lo general, lo habitual, lo normal es que eso lo desarrolle el cliente, ¿ya? Y además porque después se traduce. Entonces la misma versión después hay que hacerla en inglés. Ellos, por ejemplo, publican en inglés y en hindi, que están letritas rarísimas. Entonces toman los dos. Bueno, acá está un poco el desarrollo clásico, hay una lógica del cómics que es el fondo, ¿no? Yo presento la escena donde se ocurre, la desarrollo muy en detalle, mostrando lo que tengo, eh, dibujo mucho para explicarlo. En este caso yo uso un modelo, como ya saben mi truco, entonces no dibujo tanto, sino que construyo una sola vez un buen escenario. Y después hay otro concepto que es el limbo, que es este fondo de colores. Entonces el cómic funciona mucho así, ¿ya? Estas hojas, por ejemplo, también están en la lógica del perfil, que es otra cosa que se usa mucho en el cómic como recurso gráfico. Ya, o sea, yo ya sé cómo es la hoja, veo este perfil negro y ya me la imagino cómo es dentro, ¿no? Y veo el fondo y ya sé más o menos en qué barrio está la niña, no necesito como que me repitan esa información. Entonces lo mismo, una página autoconcluyente, ¿no? Ella viene a ver un trabajo, fuma un cigarro, lo tira al piso y aparece una mano que toma el cigarro, ¿no? Entonces, wow, ¿por qué? ¿No? Entonces yo doy vuelta a la página. Ese ritmo es súper importante en el cómics, ¿ya? Y genera como una dinámica, sobre todo cuando ya está ahí enganchado y vais leyendo rápido, es el equivalente al corte entre escena y escena, ¿no? Entonces, la otra escena no sabemos por qué no se desarrolla, ¿no? Y acá tenemos ya la presentación de los personajes, ¿no? Hay una chica súper encantadora, y hay este señor, un señor muy raro que vive en esta casa muy, muy extraña. Y ahí se va desarrollando la historia, ya viene a trabajar básicamente a cuidar, y esta casa es una casa donde hay puros enfermos muy extraños en cada habitación, ¿no? Y cada uno va representando como ciertos arquetipos que se van desarrollando en la historia, ¿no? Y acá más o menos vemos la estructura que les hablaba de composición, o sea, por ejemplo, está dividido en 4 siempre, ¿se fijan? Pero acá, por ejemplo, se transforman ya en líneas largas las 4, como una sola hacia abajo, ¿no? Y hay otros recursos, como usar la página completa por detrás, o sea, se puede ir generando un cierto dinamismo. Consejos para el color, menos es más. O sea, usen pocos colores y definan una paleta base. O sea, este fondo es café, o es azul, o es rojo, o es naranja. ¿Desde dónde? Desde la psicología del color, pues, según cómo es la escena. O sea, en esta escena, por ejemplo, el azul me genera mucho más ese ambiente. En cambio, esta otra escena es mucho más familiar, entonces ya los tonos son mucho más cálidos, ¿no? Esta escena final ya entro en la iluminación clásica de terror, ¿ya? Acá hay una composición, por ejemplo, lo que les hablaba bajo el mismo código, o sea, hay una sola gran página, pero sigue estando presente, casi invisible, esta división en 4, ¿no? Que les hablaba. Ya, entonces ella, bueno, tiene una serie de alucinaciones, se va enfrentando a estos personajes, hasta que finalmente esto ya hace implosión, ¿no? Y todos estos personajes se develan como verdaderos monstruos en la noche, y la empiezan a perseguir, la empiezan a acosar, hay todo un desarrollo hasta que conoce al personaje protagonista que es Magenta. Él es como un brujo, un investigador de lo paranormal, ¿no? Dentro muy de la estructura hindú, o sea, eso es lo que se usa en India este verano, digamos. Es una cosa media bayana, ¿sí? Y el tipo de polera también es así. Si bien yo traté ahí de ser un poquitito más neutro para poder después venderlo acá en Latinoamérica, ¿no? Entonces el personaje sale y se enfrenta a todas las criaturas, el guión se va desarrollando en el típico conflicto hasta que ya están súper atrapados y no saben qué hacer y están a punto de fallecer. Él le dice a ella, sálvate tú, yo me quedo acá, pero ella arranca por los techos, todo colapsa, cae adentro. Y cuando cae ahí, él le dice, ¿cómo no te has dado cuenta? Todo esto es un engaño, y le hace un hechizo ahí en esa escena y ella empieza a recrear un revival, ¿no? Entonces acá hay un recurso gráfico de color y de forma de la viñeta para indicar que estamos en otro espacio, ¿no? En una historia como dentro de la historia, que son los recuerdos de ella. Y ahí nos enteramos que esta niña Dulce en realidad era una psicópata, y que todos estos fantasmas, todos estos personajes eran sus víctimas que la venían a acosar para llevársela al inframundo a pagar sus culpas, ¿no?
Entonces ahí en la escena final, Mahindra le devela que en realidad este personaje oscuro del principio es el viudo de esta señora y que se habían puesto de acuerdo a petición de él Sí, sí, para escuché. cobrarse venganza, ¿no? Y ya la última escena, una escena a toda página donde un poco lo que le hablaba, un final, pero que claramente parece portada de un próximo capítulo. ¿Alguna Mauricio, pregunta? ¿cuánto tiempo más o menos te lleva? ¿Cuántas páginas tenía este? Esta tenía 24. 24 En páginas. esta ¿Cuánto tiempo? trabajé relativamente rápido. Yo te diría que esto lo hice en 2 meses más o menos, 3 meses. Considerando el color. El color fue muy lento. Para mí era mi primer cómic full color tan largo. Entonces también un aprendizaje. Pero ese es el promedio. Este proyecto lo enfrenté como algo muy industrial. O sea, lo que les contaba, trabajaba muy, muy rápido. Así. Mauricio, Eh, antes de continuar, Jonathan Ortega tiene alzada la mano. No sé si le por gustaría hablar favor. para que pueda. Buenas noches, Buenas Hola, Jonathan. noches. Sí. buenas noches a todos, muchas gracias. Le quería preguntar una herramienta digital, o sea, un programa, una aplicación para, para la figura humana, o sea, para el movimiento de la figura humana. Eh, Así, SketchUp no sé si... te sirve como para lo que te mostré. O sea, igual como hay figuras de muebles, qué sé yo, hay personajes en 3D, ¿ya? Si quieres algo más ya como el monito que me estás mostrando, hay un programa que se llama Poser, ¿ya? Perdón, Y hay otro, Poser, Pose. de pose. Eh, y hay otros que se llaman modelos virtuales. Si colocas en internet modelos virtuales, seguro te van a aparecer. Y son más o menos lo que te imaginas, la misma versión del personajito y lo puedes ir moviendo, generándole cierta alteración. Igual el ángulo de la cámara, igual también se puede Sí, modificar, ahí se puede sí, manipular. ¿Sí? mira, te voy a mostrar un poco. En algunos cuadros yo lo uso por un poco lo mismo que les explicaba, porque también me permite de repente hacer un uso más dramático de las cámaras. Vamos a buscar un modelo que tenga acá de figura. ¿Sabes qué? Te voy a hacer una reflexión que me llama la atención Ujú. porque un poco con lo que hablamos hace un rato con Andrés, con el tema de, él apunta, ¿no? A cómo la inteligencia artificial y en cómo la tecnología nos está permitiendo optimizar tiempos y recursos, ¿no? Y un poco lo que veo, por ejemplo, con tu uso del SketchUp y con ciertas cuestiones, es que, claro, tú estás logrando, o sea, has desarrollado tu propia técnica, lo cual te permite también optimizar estos tiempos, estos procesos creativos, productivos, ¿no? En este caso, y eso Exactamente. también te permite, a nivel económico, poder ser funcional, ¿no? O sea, posicionarte en un mercado porque puedes proporcionar esto en un tiempo de producción asequible, ¿no? Que a lo mejor si tuvieras que dibujar Exactamente. todos los edificios que en cada cuestión y que te hubiera que dar, estaríamos hablando de otra liga, ¿no? Y además, en términos artísticos, o sea, ya teniendo todo ese edificio, en el cómic que acabamos de ver, por ejemplo, me fui mucho en la volada de Hitchcock con Vértigo. Entonces, en el guión original, por ejemplo, la escena final no era en el techo, era en el living. Yo encontraba súper fome, o sea, que bajaran y terminaran en este mismo salón era una lata. Entonces la llevé al techo, porque tenía este vértigo de la caída y me gustó esta escena final que en el guión original no estaba bien resuelta la parte de cómo, a ver, me preocupaba que el protagonista no fuera agresivo con la chica, ¿ya? Por la relación evidente que se da ahí, que puede parecer muy, muy de abuso, ¿ya? Eso es algo bien latente en los hindúes, que tienen también una visión de la mujer distinta. Una de las gracias de este editorialmente es que ellos han trabajado mucho la imagen como de una mujer hindú nueva. Ahí les voy a mostrar algunos trabajos en que es más como Kill Bill, ¿cachai? Ese perfil de chica. Entonces me acordé del final de Blade Runner,
ya en que está colgando Harrison Ford y está arriba el cyborg, ¿no? Entonces generaba esta cosa muy pacífica, en que el cyborg más bien ve si lo rescata o no lo rescata, más que tenerlo ahí muy retenido, ¿no? Entonces recreé un poco esa escena. Y el SketchUp me permitió generar tiros de cámara muy interesantes, que me ofrecía la escenografía y que reforzaban esta idea de vértigo. Entonces también tiene esos dos lados, pero efectivamente la decisión es técnica. Yo empecé a trabajar con el SketchUp a raíz de Duque 23, un proyecto que les voy a mostrar, que es una historia cyberpunk. Entonces me importaba mucho que estéticamente hubiera una diferencia muy fuerte entre lo que estaba dibujado a mano y lo que estaba dibujado por el computador. Entonces, todo lo que hace referencia a máquinas, qué sé yo, que de una u otra forma el antagonista de la protagonista, está hecho en 3D, está hecho por el computador. Mi volá fue tan así como tú dices que yo dije, yo voy a dibujar la parte orgánica y la inteligencia artificial va a dibujar la parte de las máquinas. Me fui a ese nivel de lógica. Entonces, por ejemplo, este es un personaje del cómics que no existe como, existe solo virtual, es el robot que acompaña a Camila, y no existe como un dibujo, nunca ha sido un dibujo, es un modelo 3D que participa en este cómic, ¿me entiendes? Entonces, nada, te da muchas posibilidades, lo mismo la red, o sea, lo que me pregunta Jonathan, uno puede acceder a modelos todo el tiempo, ¿ya? Hay unos tutoriales también, Jonathan, que son bien interesantes. Después, si me hace llegar el correo con el equipo de producción, yo te voy a compartir los recursos que uso en mis clases. Yo tengo ahí un drive donde tengo millones de temas de dibujo, qué sé yo. Entonces hay varios libros de modelos, donde aparece la misma modelo en infinitas posiciones, con distinta luz. Entonces esos recursos son bien útiles de usar. Eso, acá te estaba Gracias. mostrando un poco, si viene un robot, si tú te metes acá arriba, lo mismo, y le colocas 3D People, te va a aparecer pero un montón de posibilidades, digamos. Bueno, acá volvemos al mismo temita del inglés, ¿eh? Si yo le coloco persona en 3D, me van a aparecer muchos menos, ¿verdad? Básicamente. Entonces hay Claro. ahí como un tema. Las últimas tecnologías, los últimos programas siempre están primero en inglés antes de llegar al español, ¿eh? Entonces es más o menos ese relato interesante. Entonces, por ejemplo, nada, tengo jugadores de fútbol, policía, mujeres, acá están sentados, parados. Dependiendo del modelo, se pueden alterar como el que te mostré también. Le puedes mover los brazos, distintas opciones. Puedes generar un dibujo, dibujar encima de ese dibujo, puedes, como lo que mostré antes, hacer pruebas de iluminación, etc. Chévere, gracias. El SketchUp es muy interesante como programa. Es uno de los que voy a estar dando en los talleres con la UTPL. Es súper interesante porque tiene aplicaciones gráficas en el cómics, en el audiovisual, en la arquitectura, en el diseño industrial, y es súper fácil de usar. Mauricio, otra herramienta que quisiera preguntarte es lo que te pregunté hace un rato. ¿Qué tal las Wacom, las tabletas? Las tabletas de Las dibujo. tabletas, les muestro la mía. Los O sea, abandonos de ¿qué tan Fukushima. Mientras lo importante? dejo con este video que está hecho íntegramente con SketchUp y Premiere solamente, montando capas. Voy a buscar mi... Es súper interesante este videoclip porque lo hicimos en pandemia. Él se grabó allá, el cantante, en Chile, y me envió el video, nos fuimos poniendo de acuerdo por Zoom, finalmente se juntó todo y se lanzó en Estados Unidos. Le compró el tema una distribuidora importante, salió al tiro a Spotify. Esto está hecho con SketchUp. En este videoclip me demoré 4 días.
como para tener una referencia, lo cual es muy poco para una producción. ¿Por qué? Porque les contaba, o sea, por ejemplo, esta Buenos Aires, entonces lo bajé a internet entero, el avión, busqué entre muchos aviones y escogí ese, y después bajé de YouTube todos los filtros de humo, los efectos de las rosas, la lluvia, todo eso lo bajé de YouTube y lo usé en capas en Premiere para poder armar el paquete total al final. Ya, de la tableta tú me preguntabas. Bueno, acá se ve un poco mi proceso de dibujo. Esta es uno de los primeros trabajos que hice para los canadienses. No miento, esto es para la India. Ya, ahí está más o menos el proceso. Primero hago un boceto y ahí estoy dibujando con tinta. Técnicas totalmente tradicionales. Ya por aquí mientras les voy a ir mostrando mi Wacom. Esta es una tableta, hay varias marcas. Esta no es dinámica, hay algunas que son como una tablet, ¿no? Y tú vas dibujando y vas viendo lo que dibujas. Acá está más bien como un mouse, digamos. Yo veo en la pantalla lo que voy haciendo. Tiene una dimensión definida, este es como el mínimo, menos que esto ya resulta un poco difícil para trabajar. Y se conecta por USB directo al computador, ¿ya? Y el computador la va a leer como una tablet, o sea, como un mouse. Lo relevante es el lápiz, ¿ya? Esto es lo importante, ¿ya? Y ahí pueden notar diferencias. Es súper importante que sea retráctil la punta, que sea sensible, ¿ya? ¿Qué va a generar que sea sensible? Que nos dé control sobre el ancho de la línea en base a la presión que hagamos, ¿ya? Y las versiones más caras, las que siguen después, esta me parece que no, también reconocen la inclinación del lápiz, ¿ya? Entonces, al igual que la herramienta original, si está inclinada la línea es más gruesa, si está más abajo es más delgada, ¿ya? Eso les podría decir. De marca, yo uso Wacom, me parece que casi como el estándar. O sea, no, lo que les digo, de la otra, la Intuos es muy popular, pero es carísima, ¿vale? No sé cuánto, Y prácticamente. de la marca, la Uion. Una vez yo tuve la oportunidad de dibujar sobre una Uion que se dibujaba sobre la pantalla mismo y, y era una pantalla muy sensible y fue Exacto. No, esos son los equipos ideales si te vas a dedicar a la ilustración digital. Pero lo que te comento, un equipo así en Ecuador debe andar, no sé, por los $3.000, yo creo, dos mil No, la dólares. Uion está en Por ahí. unos $1.000 más o menos, esa de 20 Ya. pulgadas la pantalla. Ujú. Claro, claro. Esta es una inversión que un sexto de eso probablemente, ¿ya? Claro. Es cosa de gusto, yo diría lo ideal, claro, es la otra. Poder ver lo que está ahí, haciendo ahí como en directo, ¿no? Les voy a mostrar acá un poco cómo la ocupo, se ve en Photoshop, ¿no? Y respecto a eso de las tabletas, una pregunta. ¿Cuál es su Diga. opinión? Porque yo creo que así sea la pantalla, la más sensible, la de ultra tecnología, no sé, como que no va a igualar esa soltura de la mano, o sea, digamos, de esa línea de boceto que siempre produce la mano sobre el lápiz o el rotulador sobre el papel. O sea, Yo te diría que cuando son las mascaritas, digamos, es bastante parecido. No hay as- mucha diferencia. Si no va a tener necesariamente la textura del pincel, puedes entrar a usar pinceles que emulan el tema. A mí me pasa que llega un minuto que lejos prefiero pintar en papel. ¿Ya? Es cosa de gustos personales y de productividad. Yo soy más productivo en papel para hacer las líneas y mucho más productivo en color digital. Ya Mauricio, por ejemplo, hace todo en digital, ya, y tiene una aproximación, claro, que es casi puro color. Yo diría que hacer color hoy en día, en términos como profesionales, no tiene mucho sentido fuera del computador, digamos.
¿ya? Eso te podría decir como en términos generales. Es una cosa de gusto. A mí me gusta esto que estamos viendo, ¿no? La textura del papel, cómo cae la tinta. Me encanta lo imprevisto que te ofrece la tinta, la Sí, más mancha, ¿no? orgánico. Claro, y que como que te sorprende, ¿no? Te Sí. salen cosas que no hay. Y lo otro es un tema terapéutico. Para mí el arte, yo creo que al igual que para todo, empieza por una historia terapéutica, ¿no? De que uno disfruta, le hace bien, qué sé yo, y a mí me hace mucho mejor en papel. Claro. El dibujo digital está muy restringido físicamente, ¿me entiendes? Está en la misma posición, funcionando en un espacio pequeñito. A mí me gusta el gran formato y mover para acá, mover para allá, pararme, mirarlo de lejos. Ese accionar me resulta mucho, mucho más placentero. Entonces, Y por eso siempre tiendo a partir allá. Cuando trabajo más material de autor, por ejemplo, ya genero incluso las hojas enteras, en que prácticamente solo las digitalizo, ¿ya? Por ejemplo, este es un original, ¿no? Ujú. En acuarela, sí. en Claro, tinta, ¿no? y eso le trabajas en un tamaño más grande, que te permite otra relación con el Exacto, dibujo, ¿no? Ya. exacto. Hay dos lógicas acá, uno que es mi obra de autor, entonces le dedico un poco más de tiempo, y la otra que es la venta de los originales. Yo después vendo estos originales, si el libro le va bien pueden alcanzar buenos precios. En este caso es un cómics de 60 páginas. Entonces, Ujú. no sé, pues, este es una edición de Trauco, entonces es un desarrollo hecho con mucho más esfuerzo, más independiente. Entonces él anda como por $25 la página. Entonces, si puedo vender una página en $12, que es súper barato tener un arte así de tinta china, no sé, por 12, o alguien diría que hasta por $20, duplico lo que me pagaron por el cómic de inmediato. ¿Me entiendes? Entonces también tiene esos criterios. En cambio, este material no, pues. Eventualmente puedo vender el cuaderno entero, ¿ya? En general hay gente que me compra todas esas cosas, ¿eh? que son coleccionistas o andan buscando material mío antiguo de una fecha muy puntual, ¿no? Entonces se dan esas relaciones. El trabajo digital no produce esto, no está el original, Claro, claro. no queda. Claro, Claro. Bueno, es una paleta, la paleta de herramientas que tenemos hoy en día, ¿no? Las posibilidades de combinar todo lo que quieras, es decir, acuarela y luego digitalizas y haces lo que sea. O sea, pues realmente aquí creo que lo importante es como desarrollar tu propio estilo, ¿no? O sea, tu propia cuestión y luego obviamente tus capacidades también de, si ya trabajas en un tema de dar un servicio, ¿no? De poder ser versátil y tener una gama. O sea, en el fondo, si tú te trabajas más tiempo en una página, vas a poder llegar a unos resultados que son diferentes si le trabajas con unos tiempos dados, ¿no? Creo que eso es lo que también te Exacto. convierte en profesional y como tal en la posibilidad de estar en un mercado, como digo, que muchas veces uno a veces sueña, ¿no? El tema de decir, bueno, lo que hablamos también con Andrés antes, ¿no? Voy a hacer mi cómic y de una me lo van a comprar y esto, pero sabemos que la realidad es que para que eso pase vas a tener que trabajar con alguien que te contrate. O sea, igual, digamos, la gente que a mí me puede gustar mucho, estos escritores Neil Gaiman, y Alan Moore e incluso Frank Miller, pues al final los contrataban y tenía la cuestión y los derechos los tenía luego DC, Marvel y ya para poder llegar a que tú tengas tus propias cosas, esto es un poco Claro. la utopía. En el cine, en el cómic, en los videojuegos, es decir, hay una relación de industria que por mucho que no nos guste, pues es la que es, ¿no? O sea, para poder llegar a Y punto. sobre todo para la contraparte, o sea, son editores, no sé, pues mi editor en India es súper pequeño, o sea, una cosa casi media underground, y no sé, de tener 20 títulos en 2 años, ¿ya? O sea, y si va a una grande, son miles de publicaciones. Que es un tema, se los hacía ver ayer respecto a las seriales, respecto a las películas. O sea, a nadie le interesa un experimento, por muy genial que sea, de una vez. Lo que quieren es continuidad, cubrir vitrina, cubrir programación, cubrir necesidad. Entonces, claro, y servicio importante. Tú nombras, por ejemplo, a Miller, súper productivo.
esta técnica de la silueta negra que te mostraba en el ejemplo de la hoja, yo dije, ¿cómo hacen estos gringos para dibujar tan rápido? Y empecé a ver a Miller y dije, claro, hace pura figurita negra, pues. Entonces es Claro. súper fácil. Y claro, el recurso que usa es ese, pues te muestra a Batman súper detallado y después ya son puros perfilitos negros nomás debajo y uno los rellena adentro así, wow, ¿cachai? Y lo tomé al tiro. Y así miles de recursos, o sea, por ejemplo, los CAS, ¿no? ¿Con qué trabajo? Este, por ejemplo, es el desarrollo del personaje, ¿no? De la historia que vimos. Entonces, por ejemplo, yo les propuse originalmente ese vestuario y en la India era súper raro que una chica anduviera con lycra. Me decían, va al gimnasio, qué sé yo. Entonces, al final terminó con pantalones, ¿ya? Y acá está un poco, esa es la estructura con que trabajo. Entonces voy guardando estos personajes y después ya los voy alterando sobre el fondo que necesito. Entonces así voy trabajando mucho más rápido, que son como técnicas de animación, ¿no? Entonces tengo muchas cabezas y las voy cambiando y voy estructurando rápido la resolución del tema, ¿no? Acá, por ejemplo, hay otros trabajos digitales, esto ya son montajes pensados como para portadas, por ejemplo. Entonces aquí ya son técnicas de fotografía mezcladas con ilustración, ¿no? Entonces tenéis miles de aplicaciones que uno puede ir desarrollando, ¿no? Como técnicas, como estilo. Entonces acá se trabaja mucho con ilustraciones antiguas, remontándolas, redibujándolas encima. De acá hay un caso súper interesante, el trabajo que hice con el MIT para el libro de cómo la gente juzga a las máquinas. Entonces acá se usan cómics, viñetas de 3 cuadros, para explicar casos súper complejos de relación de la gente con las máquinas, ¿ya? Y los escenarios un poco que se nos vienen ahora a corto plazo, ¿no? Entonces el cómic permitía como ponerle imagen, emoción a la situación, ¿no? El relato más o menos se entiende, o sea, acá hay una fábrica, llegan los robots y a este caballero lo despidieron, y su amigo lo consuela, ¿no? Acá vemos un estudio de producción que están en una reunión creativa y aquí vemos que mandaron a animar todo a Corea, no sé, a otro país donde la animación es mucho más barato y trabajan asistidos por inteligencia artificial. Entonces acá está el tipo en su casa leyendo el correo donde le avisan que lo despidieron. Ya, y acá es más o menos el mismo ejemplo con una oficina de abogados. Hay una oficina de abogados, hace una reunión de directorio y traen a un solo abogado que manipula todo con un sistema de inteligencia artificial y despiden a los otros abogados. Entonces es interesante cómo el cómics puede llegar a esta altura, ¿no? Acá está César Hidalgo, que es un científico chileno especialista en Learning Machines, que es distinto a la inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando, por ejemplo, del traductor de Google, que aprende artificialmente a ser inteligente, ¿no? Y traduce lo que yo le digo, ¿no? Le hablo en español y él lo pone en inglés. Cuando hablamos de un learning machine, es que ese mismo traductor puede aprender palabras nuevas, ¿ya? Y puede además escuchar mi voz y conociéndome, a través de ese aprendizaje, interpretar lo que yo digo o quiero decir. ¿Ya? Me explico. O sea, por ejemplo, a mí me pasaba en el traductor que al principio colocaba Trauco, que es el nombre de la revista, una palabra mitológica chilena, y me ponía Traduzco. ¿Ya? Entonces yo lo borraba y le colocaba Trauco. ¿Ya? Entonces en un minuto él ya aprendió. Y cuando yo le decía Trauco, ya lo incorporaba en el texto. ¿Ya? Ahí es interesante que hay palabras que la inteligencia artificial no conoce. Feminismo, empoderada, por ejemplo, son palabras que no maneja. ¿Ya? Entonces va construyendo un discurso en que va aprendiendo, ¿no? Hasta que llega un punto que sabe más de ti, sabe más de la situación, sabe más que nadie de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque tiene esa capacidad de procesamiento de datos y de aprendizaje. Entonces es importante, no es lo mismo inteligencia artificial que learning machines, ¿no? En este caso estamos hablando de learning machine, ¿no? Que son las que reemplazan al hombre por lo mismo, porque van aprendiendo el proceso.
Entonces acá el cómic se está usado en este contexto muy, muy diferente. Mauricio, ya un poco como ya estamos así, como casi en la Ujú. hora, un poco lo que te voy a pedir es, digamos, franca y honestamente, digamos, tú que estás en este camino, ¿no? Que te ganas la vida como en el mundo del cómic, pues, ¿qué les puedes decir a la gente de Cuenca respecto a esto, respecto a este camino como un camino realmente profesional y un camino creativo también, o sea, de realización personal y profesional, y por lo tanto también de una profesión que puedan escoger? Es decir, ¿qué le puedes decir en cuanto a cómo ves tú estas posibilidades que además en tu casa son, digamos, más cercanas porque pues tú vives en Cuenca, no es que vives ni en Chile ahora, ni en otro, ni en México, sino estás aquí en Cuenca y desde Cuenca estás trabajando en esto. Como un poco a modo de mensaje de cierre pues de estos 2 días que hemos podido compartir contigo, con Sergio, con Mauricio Herrera, estas posibilidades que da hoy, tanto lo que es el cómic como el mundo de la ilustración, de la creación gráfica, de la narrativa. Mira, el cómic es un poco un estilo de vida, yo te diría. Ya yo lo escogí en esta etapa y regresé, pese a que tengo varias habilidades, volví al cómic por varias razones. Una de autor, o sea, una necesidad profunda y- ineludible de contar historias, ¿ya? Que no siempre te pasa. De hecho, yo estuve muchos años sin mucha historia que contar y de repente tuve una necesidad así, pero imperiosa de comunicar. ¿Ya? Esa es la gran gracia del cómic, o sea, su capacidad de autogestión, no hay como excusa, ¿me entiendes? O sea, necesita este blog que está hecho en Ecuador, que está comprado ahí en el centro, ¿me entiendes? No sé, en Benigno Malo, al igual que estos lápices, al igual que la tinta china, ¿ya? Estos lápices son los que yo utilizo, que son los clásicos lápices marcadores que venden, pinceles de muy buena calidad. La tinta Rotring me costó un poco más encontrarla, pero la encontré en la universidad, en la librería de la Escuela de Arquitectura, y ya está. Ya, y de ahí hay una competencia que a mí me gusta mucho del cómic. Cuando yo era más joven, yo pintaba y me iba muy bien como pintor. Parece que hubo un problema de conexión, internet. Eh, Mauricio, Mauricio, no. Mauricio is gone, second time. Chut, porque estaba también se encontraba también con el iPhone, no sé si de ahí, pero creo que no tiene, no, ya salió. Veamos si se puede, ahí está. Ahí está. Lo que les estaba comentando que el cómic es muy, muy leal a la competencia, porque la relación es muy directa con el público, no hay intermediario, ¿me entiendes? O sea, una vez que logras contactar con tu público, el público te sigue. Y ahí también hay una relación muy linda, tú puedes ir generando tus audiencias. Eso, no sé si el objetivo de uno tampoco es triunfar en la vida, o sea, como forma de expresión, como forma de remuneración, es viable. Es súper duro, te requiere pero un montón de tiempo, pero también al poco rato vas viendo los avances, ¿eh? Yo retomé hace 3 años y de a poco básicamente vais subiendo tu tarifa por página, lentamente, adquiriendo mejores clientes. De vivir se puede vivir. Y hay muchas ventajas acá en relación a que es un país dolarizado, tiene costos de vida comparativos súper buenos, entonces te ofrece mucho. Y yo creo que hay muy buenas historias también. Hay mucho relato, hay mucho interesante y nuevo, hay mucho terreno fértil no explorado, que es parte de lo que a mí me interesaba en varios de estos cómics. He tratado de capturar también mi experiencia acá. Entonces yo les diría eso, que se aproximen, que lo intenten y que tengan Y, paciencia y perseverancia. Los avances
son súper grandes, o sea, la gente en muy poco tiempo experimenta, yo diría, mejora notable en el desarrollo de su trabajo, ¿no? Y disculpe, usted como ya, o sea, vive aquí en Cuenca, me imagino que ya puede palpar un poco la realidad artística y cultural aquí de nuestra ciudad. Em, ¿Cómo volverle a la ilustración un negocio rentable? O sea, aquí específicamente hablando en nuestra ciudad, o sea, ¿cómo Es que yo hacer que digamos que creo la que gente... pensar en el mercado local es absurdo, o sea, no tiene ni un sentido. Y es No, como, yo los veo muy dudativos, así como entramos, no entramos, cómo lo hacemos acá. Y es una realidad que está ahí, o sea, no es que no hay que pensar. ¿Cómo se hace? Si quieres empezar al tiro, métete a Facebook y busca el término comisión en inglés, commission, ¿ya? Y te vas a encontrar con un montón de grupos, comisiones de arte, comisiones de cómic, comisiones de pintura, comisiones de portadas de libros, donde se juntan los escritores con los dibujantes, etcétera, etcétera. Y métete en esos grupos. Empieza a trabajar y empieza a postear tu trabajo. Y hay mercado para todo. O sea, hay gente que quiere pagar $5 para que le dibujen al pololo y al novio. Y hay gente que quiere pagar $300 porque necesita la portada de su disco, o quiere hacer un cómic, o una campaña, o tiene un producto. Eso está ahí. Y eso está ahí, igual como está el negocio de Unita. Igual de concreto. O sea, lo que pasa es que tú no has ido. ¿Me entiendes? Ese es como el tema. Entonces, más bien, es Cuenca la que tiene que entrar en algo que está ahí, que entra y es inmediato. Lo que les acabo de contar, les va a escribir a alguien de vuelta en un minuto, quizás se van a demorar un tiempo, y van a empezar a vincularse, van a hacer negocios, les mandan por Western Union, lo cobran y ya. Y obviamente eso va a tener un flujo en el tiempo. Va a ir cada vez más rápido, te vas metiendo en más sitios, después cada cosa que haces va y los posteas en todos estos grupos. A través de los grupos un poco la entrada. DeviantArt es súper útil, pero más a un nivel profesional, ¿ya? La gran revolución que hay ahora, que genera un poco Facebook, es que no solo genera un nuevo medio, genera un nuevo cliente, que antes no era cliente mío, ¿ya? O sea, tú entras ahora a tu Facebook y no sé, hay gente de comida rápida de Cuenca poniendo aviso, ¿ya? Y esa ilustración del chico en moto, no sé, el cuy en moto que va repartiendo la pizza, alguien la hizo y le pagaron, ¿ya? Muy poco probablemente, pero ese negocio antes no existía. ¿Me entiendes? mm, Entonces ahí hay un segmento que te permite profesionalizarte y ir subiendo del cómic en offset al cómic profesional, al mercado canadiense, al mercado norteamericano, a los videojuegos, a la animación, al cine, qué sé yo. Ahí ya según las capacidades de uno. Entonces no piensen más en Cuenca, es al revés, o sea, es tan así que cuando hablamos de economía naranja hay un concepto súper errado. O sea, yo he escuchado ya varias veces que me preguntan, ¿y en Cuenca tenemos las habilidades para programar juegos? ¿En Cuenca tenemos las habilidades de hacer ilustración digital? No importa, no funciona así la economía naranja, entendieron mal. Lo que ustedes tienen que hacer es que el programador gringo se venga a vivir a Cuenca y coma humitas y arriende una casa a un cuencano y se vista con la ropa de la señora no sé cuánto y que vaya al restaurante de mi compa. ¿Me entiendes? Dentro de ese modelo, cuando esté funcionando, evidentemente alguien va a decir, ¿sabes qué más? No hago más humita, me voy a poner a dibujar como este gringo y se pondrá al lado e irá aprendiendo. Ese es el modelo de economía naranja que proponen las Naciones Unidas. En el fondo son ciudades, entornos que buscan atraer a este público, a este mercado. ¿Por qué? Porque ellos van a liberar la revolución digital y van a ser los que van a tener los mejores ingresos. Y esa gente trabaja a distancia como yo y anda buscando calidad de vida, anda buscando estilo, anda buscando buena alimentación, anda buscando buen aire. Entonces tú puedes participar en la industria naranja, puedes participar en la revolución tecnológica haciendo humitas y vendiéndoselo a esta gente. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí, correcto. Sí. Ese es un modelo. Y el otro, el de creación, es a la inversa. ¿Para qué vas a dibujar para Cuenca si te pagan mucho más en Estados Unidos? Correcto. Que igual Mauricio, o sea, yo sí creo que también, o sea, al final como todos son cuestiones de diálogo, de relaciones, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, siento una necesidad latente de generar cómics y de poder contar historias más locales para un público local, no solo desde una perspectiva de negocio, sino también desde una perspectiva de Haz identidad, no desde una eso. O sea, por perspectiva ejemplo, de construcción de imaginarios, ¿no? Es decir, o sea, lo exacto. que hemos hablado. Entonces, claro, es posible, y esa es una cuestión, que en este momento eso a nivel de rentable o de sostenibilidad, pues no sea muy viable, pero pienso que a medida que estas cosas, digamos, puedan ser, y veo que los procesos de producción se vuelven más asequibles, de que las capacidades que existen son como más desarrolladas, es posible pensar que también vayan cambiando esos patrones y vayan instalando otro tipo de pautas. Yo me acuerdo la última vez que Claro, estuve pero en revista. ese es un proceso que tiene que ser liderado por los artistas. O sea, los artistas no pueden esperar a que Cuenca se transforme en un ecosistema que les permita vivir del arte. Entonces, lo más probable es que sea un proceso a la inversa, en que los artistas empiecen a traer la tecnología, las experiencias, y solo se va a ir produciendo, pienso yo, rápidamente la modificación. La lógica, trabajar para afuera y no tener discurso propio no existe. O sea, de hecho, nadie te va a dar bola si no llegas con un discurso propio nuevo. O sea, no, todos los ejemplos de éxito que les mostré son historias de una u otra forma vinculadas, ¿ya? No necesariamente son historias indígenas, ¿ya? Pero están muy vinculados con lo local, con lo propio. Una forma de hacerlo, y que ahí es donde yo creo que tiene que haber como un cambio de pensamiento. O sea, yo tomaría como referente a Nicola Cruz, el productor musical ecuatoriano, que es uno de los productores musicales más importantes del mundo, que renovó la música electrónica, que trajo orgánica, mística, y tomó muchas de las bases ancestrales de Latinoamérica y de Ecuador, pero la revisitó desde la electrónica, pues no fue con una flauta ahí a tratar de insistir en la misma cosa y que no, que yo lo hago así. O sea, llega un punto en que tú tienes que ver qué es lo que hace el otro, escuchar al otro. O sea, si tú quieres entregar tu comunicación, tienes que escuchar al otro, ¿qué es un japonés? ¿Qué es lo que le interesa? O sea, ¿cómo es un manga de Pumapungo? ¿Entiendes? No puedes tener como un discurso cerrado en ti mismo como para llenar un vacío local. No, esa frontera además no existe. Ya no mucho esa crees visión medio tú. romántica. Es que las creas tú, eres tú el que te estás limitando, eres tú el que piensa que Cuenca eres chica, eres tú el que piensa que no hay un mercado en Cuenca, hay un mercado en Cuenca, pero es virtual. Esa es la única diferencia, ¿no? Pero está en Cuenca, no es que quede en otro lado, no es que te tienes que ir para allá para construirlo. Por ejemplo, en esta historia que estoy Mauricio, mostrando. Uh-huh. verás, ya un poco me sobrepongo por la hora. Vamos a tener Perfecto. que cerrar ya porque estamos sobre el tiempo. Entonces yo así te pediría ya que hagamos como un poco, ya se nos ha ido porque podríamos extendernos y creo que hay un montón de cuestiones aquí que podemos seguir conversando en otros espacios. Sí, te diría un poco, hagamos ahí un cierre ya de taller para poder despedir aquí pues, a todos los que nos han acompañado y bueno, la gente interesada. Esto quizá también hay una invitación a poder continuar con futuros debates, talleres en este área, ¿no? Es decir, es un área que también sería interesante si vemos que hay este potencial que realmente sabemos que tiene Cuenca en el campo de la ilustración, de la plástica, y hay un interés, digamos, generacional, un interés nuevo por esto, de ver cómo se puede contribuir un poco a ir expandiendo y a ir afianzando estas capacidades. Así que más bien ahí una invitación a eso, a seguir colaborando, compartiendo generosamente, la verdad, escucha todo tu conocimiento, todo tu saber y toda tu práctica en esto. Digamos, por la parte de la Casa de la Cultura, te agradecemos tremendamente, así como además compartir estos contactos y estos otros artistas que conoces, agradecer a Sergio antes, a Mauricio Herrera
y un poco esta invitación a continuar impulsando estas nuevas opciones que existen en el mundo de las economías creativas, de los sectores culturales, ¿no? Bueno, al contrario, o sea, agradecer pero muchísimo por el interés, agradecer al Ecuador, este país que me ha recibido de forma tan linda, tan generosa, ¿no? Y estamos trabajando en esto, vamos a iniciar ahora un programa de talleres con la educación a distancia de la UTPL, donde vamos a ir tratando cada una de estas unidades, pero al mismo tiempo dentro de un gran módulo que si lo tomáis entero te permita desarrollarte en los multimedios. Y yo les diría que no tengan miedo, o sea, la invitación y la oferta del cómic, y ya está, o sea, el material es muy sencillo, y con eso a través de internet pueden acceder a cualquier lugar, y es a partir de ese conocimiento que era, no creo, además me atrevería a decir que es la forma correcta de hacerlo, ¿ya? Porque muchas veces hay gente que se salta etapas y entra directo a la animación o directo al audiovisual, y se pierde un poco el conocimiento, el relato que te da el cómics en la construcción de personajes, en el uso del lenguaje, como les decía, ¿no? Entonces, nada, la invitación es a seguir trabajando, a unirse. Síganme en las redes sociales como Yoyo Salfate o Moke Moai en DeviantArt. Ahí me pueden contactar, estamos haciendo todo el tiempo talleres, cursos, mándenme su trabajo, yo los puedo comentar, los puedo orientar, no hay ningún problema. Así que nada, agradezco mucho la invitación, hay muchos temas que obviamente quedaron pendientes y que seguro los vamos a ir desarrollando en el futuro. A los emprendedores, lo que dice Joaquín, o sea, sería súper interesante plantearse un proyecto local que recoja todo este patrimonio increíble que hay, proyectándolo hacia afuera. Hay que pensar, o sea, no creer que porque el local no interesa, todo lo contrario. O sea, no tengo duda que cualquier relato que se acogiera en lo que ha pasado acá localmente va a tener una proyección internacional. El cómic es súper fácil traducirlo, rotularlo a otro idioma, no tiene estas barreras que tienen de repente el cine de autónomo. Úsenlo y disfrútenlo porque no hay nada más entretenido que hacer cómic. Ok. Bueno, una despedida entonces y nada, en otra ocasión continuamos. Invitamos ahí a participar en la incubadora cultural con propuesta de emprendimiento. Las ideas Una vuelan. buena noche Saludos con a todos y todas. todos los que se conectaron de Hasta Chile, luego, Latinoamérica. gracias a todos. Un Chao, abrazo, chao, hasta chao. luego. Chao.